La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor, para nosotros siempre es un gusto recibirle en este espacio de contextos. Su voz es una voz que nosotros apreciamos y por supuesto que tiene una consistencia y un liderazgo irrefutable. Por eso es que agradecemos, sobre todo porque usted ha estado ahí en lo que es, pues fue el epicentro, ¿no?, de ciertas controversias en lo que tiene que ver con la institución de lo que se llamó este mini INE o este INE chiquito, que no es por desdeñarlo, pero bueno, pretendía precisamente hacer pues las veces de este Comité Electoral Ciudadano que propuso el Frente Cívico Nacional. Bueno, sin más, Arturo González, Manuel Cerrato, una servidora Marcela Paman, y saludamos, doctor, para que nos explique qué fue lo que ocurrió y sobre todo cómo estamos parados de cara al 2024 y a la conformación de este frente opositor. Marcela, qué gusto saludarlos. Pues mire, no sé qué les comento porque ya es bastante obvio lo que pasó. Nos invitaron bajo unas reglas, luego el Frente Cívico cambió las reglas y prefirió irse con los partidos, a lo cual tienen derecho. Y nos hicieron una oferta que a algunos de nosotros no resultó atractiva. Yo puedo dar mis motivos y pues en mi caso fui el primero que salió públicamente a decir yo no voy, lo cual no quiere decir de ninguna manera rompimiento, desaprobación del método. Los partidos tienen su lógica, sus razones y que puede uno criticarla o no, pero pues cada quien sigue su camino. En mi caso creo que fue muy saludable haber podido estar, acercarme a ellos, a los actores que van a competir y pues regresar a mi mundo, que es el de la academia y la opinión en medios de comunicación, Marcelo. ¿Se puso en riesgo la autonomía con la que se había sugerido la conformación de este consejo? No se puso en riesgo, se acabó. Nos dijeron no, ya no. Ya, o sea, le retiramos la invitación bajo las condiciones, porque mire, pongo muy para ejemplificar lo que suponía. Los partidos decidieron hacer unas primarias en donde hay una cuota para los candidatos de 150,000 firmas. Eso es un método que reduce las posibilidades de las y los aspirantes. Nosotros teníamos como propuesta una primaria totalmente abierta con urnas y con la posibilidad de opinar por vía digital, dando los datos de la credencial del INE. Es decir, eran dos métodos antagónicos totalmente diferentes que tienen una racionalidad diversa. Los partidos quieren tener mayor control sobre el proceso porque de esa manera, dicen, evitan que se les metan las corrientes corporativas de Morena. Ese es su razonamiento. También argumentaban que iba a ser muy cara el método que seguíamos. En fin, estamos hablando de dos modalidades radicalmente diferentes y en mi caso no me interesaba estar cerca de los partidos o formar parte de una estructura de partidos, porque yo como académico investigo la violencia, ustedes lo saben bien, y desde mi trinchera, desde el mundo académico, tengo la obligación y el deseo de seguir dialogando con los funcionarios o los gobernantes de Morena y los gobernantes del PRI, y PAN y PRD. Es decir, así como puedo dialogar con Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, puedo dialogar con Miguel Ángel Riquelme de Coahuila o con otros gobernantes sin que entre por medio la presunta simpatía con un partido u otro. Esa fue mi lógica. A mí me interesa empujar un acuerdo nacional a favor de la seguridad porque creo que la estrategia actual no está funcionando. La federal, sí hay estrategias locales que están funcionando, pero no la federal. Doctor,
Los partidos son un mal necesario dentro de este modelo de democracia que se vive en México, y si todos los partidos que existen son necesarios, o si realmente es que avasalla esta cantidad tan importante que usted menciona en su artículo de hoy publicado en las páginas del Siglo de Torreón, que en 2024 los partidos recibirán alrededor de 10,000 millones de prerrogativas federales. Bueno, más lo que se acumule, ¿no? Ya sabemos que entra dinero por todos lados en las elecciones, pero es que es una barbaridad. Por eso la pregunta, ¿realmente necesitamos todos los partidos que tenemos? ¿Necesitamos este tipo de partidos en particular? Marcela, para mí, como analista y como ciudadano, uno de los grandes problemas que tiene la democracia nuestra es la partidocracia que tenemos, porque nos sale muy cara. En este sexenio en total recibirán alrededor de 44,000 millones de pesos de prerrogativas federales, además de que, como decía y sabemos, cada estado, cada entidad entrega también subsidios. Luego están las aportaciones subrepticias o claras, además y finalmente de que ellos se convierten en la llave para acceder a la vida pública nacional. Es un sistema partidocrático que provoca dispendios, perversiones, corrupciones, como las del Partido Verde, por ejemplo, que me parece una aberración y que sin embargo es aliado principalísimo del principal partido, del mayoritario. Entonces sí creo que necesitamos una reforma electoral para abaratar el costo que tienen las elecciones o los partidos. El presidente López Obrador había prometido una reforma para reducir en un 50% las prerrogativas, pero pues ya no ha vuelto a decir absolutamente nada al respecto. Se está diluyendo la promesa. Pero sí, necesitamos una reforma a profundidad que los partidos no desean hacer, porque les conviene bastante más este modelo que les genera una cantidad enorme de recursos sin ningún esfuerzo. ¿Qué tal, doctor? Lo saluda Manuel Cerrato, como siempre, con el gusto de conversar con usted cuando hay la posibilidad. Preguntarle precisamente sobre el tema electoral. Tras las resoluciones de la Corte, pues ya sabemos que las elecciones del 2024 serán con las reglas ya existentes, pero de cara precisamente a todo lo que se ha analizado, propuesto y rechazado en materia electoral, ¿cuáles tendrían que ser los aprendizajes? Es decir, una reforma electoral realmente necesaria para el país. ¿Qué elementos debería de considerar, además de lo que usted ya nos señala, que tiene que ver con el financiamiento de los partidos y demás? ¿Qué otros elementos tendría que considerarse en una reforma para hacer madurar la democracia mexicana? Primero, ya hablé bastante de los partidos. Me parece que la autoridad electoral ha logrado finalmente funcionar razonablemente bien. Es eficiente, organiza bien las elecciones de los comicios, no hay disputas por la parte técnica administrativa, pero sí tenemos que fortalecer su autonomía, que fue puesta en entredicho en el caso del INE, con la ofensiva del presidente contra el INE, y luego la llegada de consejeros, algunos de ellos abiertamente favorables a Morena. Para mí, el funcionario electoral, al igual que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos o el de Transparencia, deben ser ocupados por personas con un gran profesionalismo, conocimientos y que estén dispuestos y sean capaces de poner distancia con los partidos o con los sujetos que vigilan, con los gobernantes. Pero bueno, eso ya corresponderá al próximo sexenio. De aquí a la elección del 24, Manuel, no va a haber grandes cambios, ya lo sabemos. Sí. Solo va a ser el enfrentamiento entre
unas cuantas personas, pero debemos aprovechar ese espacio para meter temas. Uno sería una reforma electoral a fondo, en los términos que ya he mencionado y que tienen consenso entre los especialistas. Otro, una revisión a fondo de la estrategia de seguridad que ha estado siguiendo el gobierno federal. Yo estoy estudiando a 7 presidentes, desde Miguel de la Madrid, y en los 7 lo que he encontrado es una excesivo protagonismo de los presidentes, una ausencia del poder legislativo y, en consecuencia, una estrategia electoral errática que se modifica cada sexenio de acuerdo a las intuiciones y ocurrencias de quien llega a la presidencia. Me parece que eso debe cambiar y para ello las elecciones son un buen espacio porque al haber competencia electoral, los candidatos y candidatas van a tener que escuchar lo que nosotros pensamos. Hablo de los especialistas en el tema. Sí. No que hagan lo que nosotros decimos, pero que al menos nos escuchen. Claro. Doctor, y quiero aprovechar su presencia porque ya encaminados en el tema de la revisión de lo que nos acontece, este diálogo nacional sobre la seguridad y la construcción de la paz que pudiera tener lugar ya en septiembre de este año, ¿qué significa y qué esperaríamos de este diálogo? Porque finalmente eso es lo que estamos esperando hasta de los candidatos y de los actuantes políticos, que es que nos digan cómo quieren hacer las cosas y cómo van a hacer las cosas en estas materias que son tan indispensables para poder transcurrir el día a día con tranquilidad. Marcela, en fin, me parece que lo primero es revisar la manera como los presidentes imponen sus ideas, sus caprichos, sus intuiciones en la estrategia nacional. Después, exigir que el Congreso cumpla con su tarea y vigile a las instituciones. Es una vergüenza como los diputados y senadores federales se ausentan y no cumplen con esa tarea. Simplemente no vigilan a las Fuerzas Armadas, a las dependencias federales que atienden la seguridad. Y finalmente, en tercer lugar, deben recuperarse las experiencias positivas, exitosas. Hoy en mi columna para el Silvestre Orión hablo de que pongo como ejemplos de buenas prácticas a la Ciudad de México y al estado de Coahuila. Y luego menciono y voy a dar los 3 primeros lugares en la percepción de seguridad, es decir, de la ausencia de inseguridad. En primer lugar está, como lo mencioné en la columna, San Pedro García de Nuevo León, candidato independiente. En el segundo lugar, como alcaldías o municipios con la mejor percepción de seguridad. En segundo lugar está la delegación Benito Juárez, gobernada por el PAN. Y en tercer lugar, Piedras Negras. Es decir, Piedras Negras que estamos en 23, hace 11 años o 12 años vivía bajo el terror del yugo Z, controlaba los Z, el municipio de Piedras Negras, que ahora ocupa tercer lugar en percepción de tranquilidad y seguridad ciudadana. ¿Qué pasó en esos municipios? ¿Qué estrategias siguieron? Todo esto debe incorporarse a una estrategia de seguridad, al igual que las opiniones y conocimientos acumulados por dependencias gubernamentales de todos los partidos. Por eso, en mi opinión, un diálogo debe trascender las siglas partidistas. Por supuesto, debe acercarse a los 2 grandes bloques y debe dialogar con ellos, que esa es mi intención o mi propósito para el próximo año, pero también todo el conocimiento acumulado por centros de investigación, iglesias, ONG,
que han puesto a estudiar el fenómeno y tienen una cantidad, o tenemos una cantidad enorme de conocimientos. Tenemos que romper un modelo de formulación de la estrategia excesivamente presidencialista, porque el país ya no vive con la férula del autoritarismo presidencial que era común con el autoritarismo priista. Sergio Aguayo, te saluda con mucho gusto Arturo González. Buenos días. Buenos días, Arturo. Este acuerdo nacional que planteas sería un acuerdo de bases, de élites, porque si revisamos la historia de México, pues vemos que en el México posrevolucionario se hizo un pacto, digamos, político con las cabezas de los corporativos que dieron forma al régimen de partido-estado. Cuando se rompe hay un acuerdo de élites económicas y políticas para avanzar en reformas neoliberales, y hoy vemos que no se logra consolidar un nuevo pacto, más allá de la retórica un poco engañosa de pueblo y ciudadanos. ¿Cómo construir un acuerdo nacional en este contexto? Creo que ya se están dando pasos. En la columna también menciono, porque he estado pensando muchísimo sobre esto, y te aclaro, Arturo, que desde mi perspectiva, haberme salido de la Comisión Ciudadana Electoral fue muy positivo, porque yo ya tengo diálogo con funcionarios de alto nivel de Morena en el ámbito de la seguridad y con algunos gobernantes opositores, pero fue una buena manera de acercarme a los partidos opositores para abrir puentes de comunicación. Porque el objetivo es que no puede ser solamente de las élites. En seguridad estamos involucrados absolutamente todos. No hay quien se escape. Y en ese sentido mencioné una conferencia nacional por la paz que se realizará en septiembre, a la cual están convocando la Conferencia Episcopal Mexicana, los jesuitas, que son uno de los grandes impulsores, y las órdenes religiosas, los superiores de las órdenes religiosas. Es decir, esta es una iniciativa que está simultáneamente en las élites y en las comunidades de base, en las parroquias, porque las religiones, no solo la católica, tienen un pulso muy fino de lo que pasa en las comunidades, están muy cerca de la sociedad, de las comunidades, y por tanto su punto de vista debe ser tomado en cuenta. Me parece que veremos en el próximo año una proliferación de diálogos de este tipo, de iniciativas como esta, y que son muy saludables, porque nadie tiene la fórmula para la seguridad. Es un error dejarle la seguridad a los presidentes. Tenemos que institucionalizarla y ciudadanizarla. Muy bien. Doctor Sergio Aguayo, pues muchísimas gracias una vez más por tomarnos la llamada. Su voz para nosotros, insisto, y creo que tengo que subrayarlo, es un referente, y bueno, pues agradecidos por los comentarios en torno a estos temas. Para mí es un placer, tantos años de conversar con ustedes. Ya algún día iré a Torreón y estaré en el estudio. Por supuesto. Perfecto. Con muchísimo gusto. Por supuesto, nada nos dará más gusto. Lo estaremos esperando, pues, Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo grande desde acá. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. El doctor Sergio Aguayo Quesada, periodista e investigador. Son las 8 de la mañana con 6 minutos.